En mi opinión, Honda Talon es el más completo side-by-side, vehículo multipropósito, UTV, cuatricarro o como quieras llamarlo. Sí, habrá versiones de otras marcas que tendrán mejor desempeño en cosas muy específicas, pero ninguno tiene un gran desempeño en todas las áreas, excepto por este Honda Talon que funciona súper bien tanto para principiantes como para pilotos avanzados. Pero Honda Talon no es perfecto, ¿o sí? Nuestros carnales de Rutiza Culichi lo pusieron a prueba contra un Maverick y un Racer, y al final el Racer se les desvieló porque le entró agua a la banda y tuvieron que jalarlo con el Talon. Del otro lado de la frontera, los compas de Eat Sleep Drive dicen que es lo más cercano que existe a tener un verdadero auto de rally, mientras que Hiro Ramírez nos comenta que es un vehículo multipropósito, una verdadera belleza. Y ahora que lo pienso, la única objeción que le han encontrado a algunas personas es el tema del precio, pero nadie, absolutamente nadie, se queja del desempeño. Es correcto, mi amor, sobre todo porque existe también kits aftermarket para ponerle la farmacia completa al motor, todos los chochos, el turbo, los poderes y así dejarlo todavía más perrón. Pues cuéntame cómo te fue en el Vallartazo, cómo estuvo, qué tal el lanzamiento. Te lo cuento en un momento más, pero primero lanzamos una encuesta a ustedes para conocer qué es lo que quieren saber sobre el nuevo Honda Talon, y esto fue lo que preguntaron. Rafael Ramírez dice velocidad máxima con los medidores, y también menciona que siempre ha tenido curiosidad de cómo se ve por dentro. Yo no lo pude probar en una pista de carrera como tal, yo lo probé solamente en ruta durante 3, 4, 5 días. Lo que sí te puedo decir es que logré levantarlo a 100, 110 kilómetros por hora, tal vez 115, sobre camino de piedras. Si así se desempeñó sobre piedras, estoy seguro que en una terracería plana y en buenas condiciones puede levantar mucho más que eso. ¿Y para qué quieren ir a más que eso en un terreno como ese? Es que es bien divertido. Y acerca del interior, ¿qué nos puedes contar? Es bastante amplio. Si comparamos Honda Talon contra Polaris Racer, contra Can-Am Maverick, yo creo que Talon es el que tiene mejor espacio para las piernas, las rodillas, los asientos son más cómodos, varias cosas que sí hacen muchísimo la diferencia. César Coronel pregunta, ¿crees que en un mediano plazo pueda hacerse de un buen lugar entre la Can-Am y la Polaris? En un mediano plazo, César, yo creo que sí. El reto más grande que tiene Honda no va a ser el precio, sino que yo creo que no se van a dar abasto con las unidades. O sea, va a haber mucha demanda, va a haber mucha gente queriendo comprar un Talon, y por ahora, debido al desabasto de semiconductores y esas cosas, no va a haber suficientes unidades para satisfacer toda la gente que va a querer uno. Sergio Mejía pregunta, ventajas sobre su competencia, entre paréntesis Racer, Polaris, etcétera. Un saludo. Bueno, aquí me gustaría que hiciéramos un paréntesis porque estoy un poco confundida entre Racer, Polaris, Can-Am. Según yo, todos los carros de este tipo son Racer o se llaman Racer, pero creo que ya escuché varias veces diferentes tipos de nombres y no me queda claro. Este es un problema muy común que aún gente metida en este mundo tiene raza. Es como el resistol para los mexicanos. El producto es pegamento adhesivo. La marca es resistol. En este caso, el producto es vehículo utilitario multipropósito 4x4. La marca y modelo es Honda Talon, Polaris Racer, Can-Am Maverick. Así que pónganse truchas, ¿eh? Sí. A mí ya me quedó claro, espero que a ustedes también. Y ahora les vamos a decir las ventajas sobre la competencia acerca del Honda Talon. La primer y más importante ventaja es que no lleva banda, es de flecha de cardán. Así que imagínate, mi vida, que tú estás conmigo en una ruta, 16 horas de lodo, tierra, agua, frío, y a media ruta se rompe la banda. Eso me están quitando las ganas de ir. Y ahora imagínate que te puedes subir a un vehículo que no tiene banda y por eso no se va a romper la banda. Ese sería Honda Talon. Y la segunda ventaja es que es una transmisión de alto desempeño, de doble embrague, que es mucho más resistente y duradera en comparación con las cajas CVTs que pueden tener otros vehículos multipropósito de otras marcas. Eduardo Blogs dice, ¿recomiendas el Honda Talon en lugar del Can-Am Sport? Saludos, Gonzalo, soy fan de tus videos. Si fueras a tener un solo vehículo utilitario multipropósito en tu vida, entonces sí recomiendo el Honda Talon, porque creo que es el que es excelente o el que es bueno en muchas categorías, no solo en una cosa. Tal vez no va a ganarle en un arrancón a todos los demás, pero es el que todo lo que hace lo va a hacer bien, no importa si eres principiante o si ya eres experto piloto.
Navarrete Alba Alan Uriel dice, ¿qué tanto equipo puede llegar a tener? Luces, audio, etcétera. Todo lo que quieras ponerle. Tu cartera es el límite. Exactamente. Edgar Aarón Rosales Ramírez dice, ¿realmente vale el exagerado costo frente a sus rivales? Yo te preguntaría esto, ¿se te haría exagerado pagar más por algo que no te va a dejar tirado tan fácilmente? No se me haría exagerado. Estaría más feliz, más contenta. Si con esos 100,000 pesos de más que vas a pagar, vas a tener una deuda y vas a dejar de comer y vas a dejar de muchas cosas. No lo hagas, no lo hagas. Bueno, y ahora sí me vas a contar cómo te fue en el Vallartazo, qué tal el lanzamiento. El lanzamiento fue unos días antes del Vallartazo y luego regresamos a manejarlo al Vallartazo todavía por 2-3 días más. En el evento de lanzamiento estuvo padre porque fue una ruta en la sierra, alrededores de Puerto Vallarta, pero sí fueron 2-3 horas de ruta. No fueron 2 días seguidos de 16 horas diarias. Sí me voy al Vallartazo, sí la hago. Y payaso quedaste. Oh, no. En el evento de lanzamiento me gustó mucho la prueba que hicimos, pero sí me quedé con ganas de usarlo y probarlo por más tiempo. Habían unos 150 o 200 pilotos. ¿Y cuál fue el primer problema que te encontraste en la ruta? En el Vallartazo. En el Vallartazo. Fue a otro vehículo multipropósito todoterreno de otra marca, con la banda tronada el primer día a la mitad del cerro. 3-4 compas echando talacha, no tenían herramientas. Afortunadamente nosotros viajamos con todos los toys y esto fue lo que pasó. Cambiando la banda que empezó a dar lata, cabrón, ¿cómo ves? ¿Por qué no inventan un cuatricarro que no tenga banda, güey? Y si te dijera que ese no tiene banda, güey. ¿No tiene banda? Ah, pues te lo cambian. Aquí tenemos raza que nos hace el paro también, güey. Que no digan que los de Honda son mala onda. No, al contrario. Unas pinzas mecánicas, por favor, para cambiar la banda que valió la banda. Con la banda un cochinero. Madre. Ya, qué chingón. Que nos podemos hacer el paro. ¿Cómo la ves estos compas, mi vida, que salen a ruta y no terminan de traer herramientas? Qué bueno que ibas tú, mi amor. Qué bueno. No, y Honda Team México, la verdad, son mis respetos. Otras marcas te ven el vehículo averiado y se ríen de ti y le dan. ¿Y ese fue el único problema que tuviste y ya después estuviste contento toda la ruta? Estuve muy contento la segunda mitad del primer día cuando yo conduje y le pude poner la pata hasta el fondo, pedal al metal y correrlo, como les dije, 100, 110 kilómetros por hora sobre terracerías, piedras y todo. La bronca fue que sí descubrí que aunque Honda Talon soporta la paliza que yo le estaba dando, lo que no soportaron fueron las llantas y se nos ponchó una llanta en un golpecito ahí contra una piedrita. Piratas, vamos a verlo, por favor. Se me ponchó una llanta. Afortunadamente, venimos en el equipo ganador. Hay equipo de respaldo. ¡Lo vas a barrer! ¡Lo vas a barrer! ¡No me hace caso! Espérense. Cuando trabajas en equipo, no necesitas llevar gatos ni herramientas. Bueno, herramientas sí, Los gatos ya venimos bien prendidos ahorita en el talón. pero sí hay que traer llantas de refacción y esas cosas pues, para que estas cosas se solucionen lo más rápido posible. Muchas gracias al team de apoyo aquí que se la rifa bastante chingón. ¿Ves, Gons? Eso te pasa por andarle dando tan duro ahí al pedal, al acelerador. No más que para la otra ahí le apuntan en la lista de que hay que llevar pues un gatito, ¿no? Pobrecitos. Pero fuera de eso, la neta, todo ese día estuvo bastante bien, excepto porque más adelante nos encontramos un carro volteado, de otra marca, obviamente. Cuéntame más, dímelo todo. Pues mejor vamos a verlo. Las rutas nunca están sin sus peligros. ¿Todo bien, carnal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estás, carnal? Ahí nomás. ¿Foto oportunidad de una vez? Qué bueno que nadie salió lastimado. Acá fue tu burro, mira nomás. Lo primero que tienes que saber si quieres venir a ruta es que te tienes que levantar a las 4:30 de la mañana todos los días. Porque idealmente no quieres que te agarre la madrugada o la medianoche en la bajada. ¿Y hubo algún otro accidente, alguna otra cosa ruda que quieras mencionarnos? 2 pasos lodosos el segundo día que vale la pena. De hecho, el primero fue un escalón, se le llama cuando es una bajada empinada, en una zanja, donde el vehículo también se ladeó bastante. Vamos a checarlo. Suéltalo. Eso, bien. Suéltalo, así es. Sí. No lo frenes, dale. Sí, ya. Que se vaya, no lo frenes. Ahí va, derechito, vas. Pasas, tú no tienes broncas, dale. No pasa nada, todo bien. Las llantas para el otro lado, güey. ¿Para el otro lado? Para el otro lado, sí, para el otro lado, eso.
Pasas, ahí estás. ¿Cómo estuvo esa bajada? Estuvo buenísima. Oye, Gracias a mis spotters. ¡vámonos! Gracias a mi guía. Vamos con la pata ahí, carnal. ¿No te dio ahí un poco de miedito? No, porque aprendes a confiar en el vehículo y también como vas en una estructura cerrada y tiene mallas en las puertas, es bastante seguro. Dijiste que eran 2. ¿Qué pasó en el segundo cruce? El segundo cruce fue una subida muy lodosa. Había que agarrar esa subida lodosa en un ángulo específico y con bastante impulso. Sin miedo, comprometerte a la subida. Pues hay que verlo. ¿Ok? De low y con power. No, sí pueden. Pégalo acá, súbelo. ¡Venga! Subiste como los grandes. No me costó trabajo. Honda Talon tiene unos que no lo para prácticamente nada. ¿Qué tal? No fue tan difícil una vez que agarras la subida con bastante impulso. A pesar de toda esta ruta súper difícil y todos los cruces que tuvieron, ¿tuvo alguna falla el Talon? No, de hecho pasamos un arroyo profundo, pasamos una zanja con lodo donde yo iba conduciendo y el carro cayó de lado y me llegó el lodo a la mitad del cuerpo, pero pues sigues acelerando, o sea, vadea muy bien, cruza el lodo muy bien, se agarra muy bien. La verdad no tengo quejas en cuanto al desempeño del vehículo. Y si te preguntas quién ganaría en un arrancón entre Honda Talon y un Racer de Polaris, nuestros amigos de Honda Power Sport of Crofton ya lo hicieron y aquí te dejamos el resultado. No olvides darle su merecido like. 3, 2, 1, go. Yeah, I think it definitely mattered who gets out of the hole. They're pretty even. Jala bastante bien y algo que me encantó es que es de cardan, no es cadena, no es banda, entonces se va a joder mucho menos porque he estado en rutas y es lo primero que se jode, literal. Yo que mido un 80, el espacio es bastante holgado, tiene un nuevo interior, hay algunos sellos en la parte de los asientos que hacen que venga mejor protegido. El tema de la transmisión me encantó, es una doble embrague que te da una mayor agilidad en el tener el control de las revoluciones, ya sea bajarlas principalmente o también hacer los cambios ascendentes. La verdad es que es un manejo que me sorprendió, el torque, el cómo te permite colearlo con facilidad sin tener mucha experiencia. Es un vehículo muy divertido. Realmente un side by side que es diferente a todo. Tiene una reacción inmediata, no tiene un lag del turbo y el manejo y el balance del chasis, todo calidad Honda, ¿no?